Pasa a vosotros, hermanos. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie. En esta mañana vamos a empezar las actividades de este último día de trabajo de esta sesión de invierno, que sin duda ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros, los que estamos aquí de manera presencial y también los que están de manera virtual en cada uno de sus hogares. También estoy segura de que ha sido de mucha bendición. Vamos a empezar este culto y les invito a orar conmigo en esta mañana. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias. Estamos muy agradecidos contigo porque nos has regalado un día más de vida. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque nuestras familias están bien. Gracias por todo lo que tú nos has dado de aprendizaje a lo largo de estos días. Y te pedimos, Señor, que este día no sea diferente, que sea tu Espíritu Santo el que venga a cada uno de nosotros y que en este momento, que todas las actividades que se van a llevar a lo largo del día, este pequeño devocional, la reflexión y todas las actividades que se van a llevar, que sean, Señor, guiadas por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos y te ofrecemos este devocional como gratitud, la gratitud que hay en nuestros corazones. Te agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Y nosotros creemos eso, y en esta mañana vamos a cantar este estribillo y vamos a declarar que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabad. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levanta y tu voz alza, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios.
Amén. Sin duda creemos que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que ha estado con nosotros al igual que con nuestras familias. La palabra de Dios también dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esta mañana vamos a cantarle a aquel Señor que hace maravillas en nuestra vida. Peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Amén. Sin duda el Señor conoce las peticiones que hay en nuestro corazón, conoce nuestro corazón, conoce lo que hay en nuestra mente, lo que pensamos, y vamos a ir preparando nuestra mente y nuestro corazón para escuchar la palabra en esta mañana, y vamos a entonar este siguiente canto. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí,
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí con tu espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí con tu espíritu, muévete en mí. Muévete en mí con tu espíritu, muévete en mí. Muévete en mí con tu espíritu, muévete en mí. Amén. Que el Espíritu del Señor sea el que se mueva en este día y en cada una de nuestras vidas. Así como estamos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano Jesús Trejo, quien tiene palabra en esta mañana. Paz de Dios, hermanos. Antes de que ocupemos nuestro lugar, por favor, quisiera que leyéramos una porción de la Escritura en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versos 13 al 20. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: pues unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros más dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién diceis que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús a Simón: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿Quieren ocupar su lugar, por favor? La reflexión sobre la Iglesia es un tema pertinente y obligado debido a las circunstancias actuales. De manera que en estos días no solamente ha sido algo bueno que estemos haciendo trabajo en torno a esta reflexión sobre la Iglesia, sino que también es algo que debemos hacer. Y con el tema eclesiológico de fondo, es casi inevitable tocar un pasaje como este, como el de Mateo 16.
Tradicionalmente, a lo largo de la historia, ha habido tres formas principales de interpretar el verso 18. En primer lugar, tenemos que una primera interpretación dice que la roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que la roca se refiere a esa profesión de fe que externa el apóstol Pedro, es decir, el reconocimiento de Jesús como el Mesías de Dios. Esta postura fue sostenida por Juan Crisóstomo y Juan Damasceno en los siglos IV y VIII respectivamente. Otra postura sostenía que la referencia a la roca era una referencia a Cristo mismo y que Él mismo, es decir, Cristo, era la roca sobre la cual estaba fundamentada la iglesia. Bueno, esta era una postura profesada por Orígenes y por Teodoreto en los siglos III y IV respectivamente. Finalmente tenemos la interpretación pontificia que afirma que la roca es Pedro y así cada uno de sus sucesores, es decir, cada uno de los obispos que después de Pedro han regido en la ciudad de Roma. En el siglo pasado, un erudito protestante, un erudito luterano, Oscar Cullmann, hizo un extenso detallado sobre esta perícopa que nos ocupa en esta mañana. Y Oscar Cullmann describía que había un paralelismo existente entre las palabras griegas Petros y Petra, y que aunque la ideología semítica Petra se refería a una piedra viva y Petros se refería a una piedra separada, en la semántica del texto, decía Cullmann, ambas tienen el mismo significado. De hecho, Cullmann afirmaba que este breve diálogo entre Jesús y Pedro había ocurrido originalmente en arameo y que por lo tanto el término utilizado en arameo había sido el de Cefa. Por eso podemos nosotros ver que a Pedro, al apóstol Pedro, también se le llama Cefas. Otro detalle interesante es que señala Cullmann es que el diálogo resulta una asignación de nombres entre Pedro y Jesús, y que así como Pedro declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en contraparte, Jesús le dice, pues tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la conclusión de Oscar Cullmann, sorpresiva para muchos, es que el texto se refiere a Pedro, que la roca es la conclusión de Oscar Cullmann, que la roca, que esa interpretación de el verso 18 es que realmente se refiere a Pedro, pero solo a Pedro y no a sus sucesores posteriores. Para cualquier cristiano es obvia la relevancia que tuvo el apóstol Pedro dentro del liderazgo apostólico del primer siglo, pero ¿estaríamos dispuestos a conceder realmente que una persona, es decir, Pedro, es la roca sobre la cual quiso construir su iglesia? ¿No es mejor pensar que el propio Cristo es la roca sobre la cual ahora estamos construidos todos? Pero dejando a un lado a Cullmann y mirando el texto bíblico de Mateo 16, encontramos algo enormemente destacable, lo cual cobra sentido por ambas declaraciones, tanto la de Jesús como la de Pedro. Y en este caso nos estamos refiriendo a un tercer sujeto que ahí aparece y que es la iglesia. La declaración de Jesús sobre la iglesia es categórica, es profética y es a la vez sublime, porque Él dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos entonces que desde ya Jesús declara la victoria de la iglesia contra cualquier poder o contra
cualquier situación. Es decir, la Iglesia lleva esa investidura de lo eterno y lo trascendente. Y por ello, obligadamente debemos preguntarnos qué es la Iglesia. Una pregunta natural: ¿qué es la Iglesia? ¿Y por qué Dios deposita en ella tan altas expectativas? Para contestar a esta interrogante y para contestar también la pertinencia de la Iglesia hoy día, debemos mirar primeramente un poco en retrospectiva. Debemos mirar a la historia. Sería un error pensarnos aisladamente y desconectados de la historia que nos precede, precisamente porque el sentido de ser Iglesia y de su pertinencia hoy es algo que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos. Voy a citar muy brevemente a 4 pensadores porque de lo que ellos digan vamos a destacar 4 principios aplicables a la Iglesia del día de hoy. Y el primero de ellos es, por supuesto, Martín Lutero. Martín Lutero, el fraile agustino, creía firmemente en el sacerdocio universal de todos los creyentes, y al hacerlo difería radicalmente de aquella institución que se había apoderado de la salvación y de la obra de Jesucristo. Cierto que el gran reformador recibió muchas críticas, incluso hasta ser denostado como un hijo del diablo por su propia tradición eclesial. Sin embargo, siglos más tarde sería otro teólogo católico, Joseph Lortz, también alemán, quien reivindicaría el trabajo de Lutero como un fiel católico que quería derrumbar a un catolicismo que para él ya no era católico, por lo cual para Lutero la reforma era inminente y también necesaria. Otro gran pensador, Karl Barth, el gran teólogo suizo de tradición calvinista, quien es uno de los teólogos más importantes del siglo XX en su obra Dogmática Eclesial, una obra de 9 volúmenes, de 10 volúmenes, veía a la Iglesia como esa comunidad idealizada donde se encarnaba el reino de Dios, una comunidad sin discriminación ni clases sociales. Tales énfasis de Barth sobre la Iglesia hizo que algunos de sus críticos identificaran sus ideas como una especie de socialismo religioso. Sin embargo, la mentalidad de Barth apuntaba hacia lo contextual. De hecho, al teólogo y pastor Barth debemos esa frase tan famosa que decía: todo ministro debe tener en una mano la Biblia y en otra mano el periódico. Y con ello señalaba que el ministerio debía moverse entre la fidelidad a la palabra de Dios y la fidelidad a la realidad que nos circunda, es decir, a una importancia de la contextualización. Yendo más atrás, tenemos en la Edad Media a otro gran pensador, Tomás de Aquino, un teólogo escolástico, quien señalaba la concatenación tan necesaria entre fe y razón, entre la fe y la ciencia. Tomás, un hombre profundamente entregado a la Iglesia, pero también profundamente preocupado por hacer del discurso de la Iglesia un discurso coherente e inteligible para el ser humano. ¿Cómo podríamos enseñar sobre Dios prescindiendo de todo ese lenguaje religioso que incluso a veces ni nosotros mismos entendemos? Yendo un poco más atrás encontramos a Agustín de Hipona. Para él la iglesia es esa comunidad cuyos pilares más importantes son la fe y los mandamientos de Jesucristo, y cuya existencia significa la culminación del desarrollo espiritual para el ser humano, pues la Iglesia representa esa tensión entre lo terrenal y lo celestial. Y aunque ciertamente la Iglesia está formada por seres humanos sujetos a terrenalidad,
Estos son llamados a experimentar y reflejar lo celestial. Me parece que en este breve recorrido que hemos hecho podemos rescatar 4 grandes principios que revitalizarían la pertinencia de la Iglesia hoy. Pensando en Lutero, diríamos, la Iglesia tiene que ser fiel a los principios esenciales que la rigen. Muchas veces llega a pesar más lo institucional, pero hemos de saber que lo institucional es solo instrumental y que es solo un medio y no un fin en sí mismo. Y lo instrumental existe porque su razón es dar cumplimiento a aquello que es esencial, es decir, al Evangelio, a la buena noticia, a Jesucristo. Pensando en Barth, diríamos, la Iglesia tiene que ser contextual, anclada en el contexto al que pertenece y de la que forma parte. Muchas veces está tan absorta en las cosas espirituales y las cuestiones místicas que se olvida de que ella misma es carne, olvidando también que Cristo se hizo carne y que habitó entre nosotros. Dios ha abandonado el cielo para vivir aquí entre nosotros. Y por lo tanto debemos buscarlo entre nosotros y debemos amarle en nosotros. Pensando en Tomás de Aquino, diríamos, la Iglesia debe apreciar y utilizar los instrumentos del conocimiento y de la ciencia. No debe parecer ni ser anticuada, cerrada o inclusive ignorante. Debe estar a la altura del mundo moderno y construir un discurso inteligible para el ser humano actual, porque ¿cómo ha de alcanzar y alimentar espiritualmente a aquellas generaciones nacidas en la era digital? ¿Y cómo hablará a aquellas generaciones relacionadas con el pensamiento científico y tecnológico? Por último, pensando en Agustín, diríamos, la Iglesia debe reconocer y tener en cuenta las múltiples dimensiones que la integran, sea en el ámbito de lo espiritual, pero también en la dimensión de lo humano, para que las acciones pastorales estén dirigidas a responder tanto a sus necesidades espirituales como a las variadas necesidades humanas. A manera de conclusión, hermanos, decimos, y las puertas, Jesús decía, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Existe un simbolismo en las declaraciones tanto de Pedro como de Jesús. Tales declaraciones muestran las 2 caras del ente eclesial, de la Iglesia. Por un lado, la parte mística y celestial, pero también, por otro lado, la parte humana y terrenal. Pero sepamos una cosa, aunque tenemos una tarea increíble y enorme ante el mundo, casi como el pequeño David frente al gigante Goliat, nuestra victoria ya se ha anticipado. Pero entonces seamos dignos y llevemos con dignidad la tarea de ser Iglesia. Que así sea. Amén. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Y es muy cierto que necesitamos ser una iglesia que esté en contexto con las necesidades actuales de este tiempo,
que sin duda son diferentes, son variadas y son un reto, pero sin duda el Señor nos ha llamado y nos ha dotado de instrumentos para que podamos hacerlo. Vamos a entonar este himno que se titula Cristo está buscando obreros. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gracia al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Amén. Este himno dice que es mucha la labor, pero mientras haya luz, mientras tengamos fe y tengamos el valor, dice que obreros siempre habrá, ¿verdad? Vamos a continuar con las actividades de este día. Agradecemos mucho a los hermanos que nos siguen por la transmisión de Facebook. Les deseamos un bendecido sábado y que el Señor les bendiga. Paz a vosotros. Acondicionamos aquí el auditorio, la plataforma para obtener el momento de las mesas de trabajo que vamos a tener con todos, y también vamos a preparar los grupos en la plataforma Zoom para que también los hermanos puedan participar. Vamos a tomar un tiempo para ello.